Antes de iniciar esta historia, dale like y suscríbete para más relatos que no te dejarán dormir. Título: El silencio del desierto rojo. Capítulo 1. La señal en la arena. Australia, el continente aislado y vasto, guarda secretos en su corazón de arena y piedra. En el centro del país, donde el desierto rojo parece extenderse eternamente, se encuentra un pueblo casi olvidado llamado Kalinjarra. Apenas figura en los mapas. Sin conexión telefónica ni internet, su población no supera las 30 personas. Los pocos que viven allí aseguran que el silencio se puede escuchar, como un susurro que nunca termina. Ethan Davies, un joven geólogo de Melbourne, había escuchado de ese lugar por un viejo documento que mencionaba formaciones rocosas inusuales cerca de Kalinjarra. Tenía la esperanza de hacer un hallazgo importante para su carrera, algo que le permitiera por fin ser tomado en serio en el mundo académico. Así que empacó su camioneta, preparó sus instrumentos y se lanzó al viaje de 2 días hacia el corazón rojo de Australia. El calor era abrumador. Incluso con el aire acondicionado a toda potencia, el sol atravesaba los cristales como cuchillas. La carretera se volvió una línea recta que se perdía en el horizonte. Ethan notó que su GPS dejó de funcionar a medio camino, pero siguió conduciendo, confiando en el mapa físico que llevaba doblado en la guantera. A última hora del segundo día, llegó a un cartel oxidado que apenas se mantenía en pie: "Bienvenido a Kalinjarra". El pueblo consistía en unas pocas casas, una estación de servicio abandonada y una iglesia pequeña, pero en buen estado. No había niños jugando, ni adultos en las calles. Solo un viejo en una mecedora frente a una tienda polvorienta. Ethan se acercó, bajó la ventana y saludó. "Buenas tardes, ¿usted vive aquí?". El anciano lo miró con unos ojos grises y secos como el desierto. "Ya no queda mucha gente para llamarlo vivir", respondió con voz áspera. "¿Qué busca en un sitio como este?". "Estoy investigando formaciones geológicas inusuales en el área. ¿Hay algún lugar en particular que deba visitar?". El viejo no respondió de inmediato. Luego señaló hacia el este, donde se elevaban unas colinas rojizas. "Ahí está Pintanada. Lugar sagrado. Mejor que no vayas. No es lugar para forasteros". Ethan agradeció, aunque no pensaba seguir el consejo. Estaba allí por una razón, y no se iría con las manos vacías. Durmió esa noche en el asiento trasero de su camioneta. El calor bajó un poco, y el viento comenzó a soplar con una cadencia inquietante. Parecía que murmuraba algo en una lengua que Ethan no podía entender. Al amanecer, tomó su mochila, su equipo de análisis de suelos y caminó hacia las colinas. Durante la caminata, notó que la arena cambiaba de color. Del rojo tradicional pasaba a un tono más oscuro, casi carmesí. La vegetación era escasa, pero lo poco que crecía tenía un aspecto retorcido, como si la propia tierra los hubiera rechazado. Llegó a una pequeña meseta y comenzó a excavar. A los pocos minutos, su pala golpeó algo duro. Excitado, continuó removiendo la tierra hasta que descubrió lo que parecía ser una piedra negra perfectamente lisa, incrustada en el suelo. La tocó. Estaba fría, muy fría, a pesar del calor ambiente. Cuando la limpió por completo, vio que no era una piedra común. Tenía inscripciones talladas, símbolos que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Ni aborigen, ni geológico, ni cultural. Parecían marcas hechas con propósito, pero no por manos humanas. Tomó fotos, hizo algunas mediciones, y cuando intentó retirar la piedra, esta vibró suavemente, como si respondiera a su contacto. Luego el suelo tembló, apenas un estremecimiento, pero suficiente para que Ethan perdiera el equilibrio. Se alejó rápidamente. Miró a su alrededor, pero todo seguía en silencio, al menos, el silencio que él conocía. Entonces lo sintió. No un temblor, ni un ruido. Fue algo en su cabeza. Una imagen fugaz de un desierto lleno de figuras altas, delgadas, sin rostro, caminando lentamente bajo una luna rojiza. Un zumbido agudo, como si una radio rota tratara de hablarle desde dentro del cráneo. Se tambaleó hacia atrás, cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió, la piedra había desaparecido. No podía ser. Acababa de estar allí. Miró el suelo. La arena estaba removida, pero no había rastro de la roca.
Sin entender nada, regresó al pueblo. El viejo ya no estaba en su mecedora. La tienda estaba cerrada. Empezó a sentir una presión en el pecho, como si algo invisible lo siguiera. Esa noche, intentó revisar las fotos que había tomado, pero su cámara estaba vacía. No había ni una sola imagen. Trató de dormir, pero a mitad de la noche escuchó pasos alrededor de su camioneta. Se levantó de un salto, encendió la linterna y miró por la ventana. No vio a nadie, pero las huellas estaban allí. Decenas de huellas descalzas en la arena, rodeando su vehículo. Pequeñas, largas, deformes. Encendió el motor y salió del pueblo tan rápido como pudo, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. 40 kilómetros después, se detuvo a tomar aire. Salió del auto. El viento seguía soplando con ese murmullo extraño. Miró al horizonte, y allí estaban. Figuras altas, delgadas, inmóviles. Observándolo. Esperando. Capítulo 2. Bajo el polvo rojo Ethan retrocedió un paso, la linterna en su mano temblaba. Las figuras seguían allí, inmóviles, como esculturas plantadas en la arena. No podía ver sus rostros, si es que tenían. Eran alargadas, oscuras, parecían disolverse con el movimiento del aire. Parpadeó. En ese instante, una de ellas dio un paso adelante. Entró en la camioneta de golpe, cerrando las puertas con violencia. Encendió el motor, pisó el acelerador y se alejó a toda velocidad, levantando una nube de polvo. En el espejo retrovisor, las figuras seguían en el mismo lugar, sin moverse. Pero en el fondo, Ethan sabía que eso no era cierto. No era posible que hubieran llegado hasta allí por casualidad. Lo estaban siguiendo. Manejaba sin rumbo fijo, solo quería alejarse de Karen Jarrah. El sol apenas comenzaba a asomar, tiñendo el cielo con un rojo enfermizo. La carretera parecía interminable, y pronto notó que el paisaje se repetía, como si estuviera atrapado en un bucle. Paró al costado y consultó el mapa físico que llevaba en la guantera. Según sus cálculos, ya debía estar a unos 70 kilómetros del pueblo, pero todo parecía exactamente igual. Se bajó del auto para respirar. El calor empezaba a volverse insoportable, aunque el reloj marcaba apenas las 6 de la mañana. Se sentó sobre una roca y cerró los ojos, intentando calmarse. Fue entonces cuando escuchó una voz. No una voz humana, ni un susurro. Era como una vibración dentro de su cabeza, un eco que no venía de fuera. Una palabra repetida, ininteligible, en un idioma que jamás había escuchado. Cada repetición le provocaba un dolor punzante detrás de los ojos. Se llevó las manos a la cabeza, jadeando. Cuando abrió los ojos, la roca en la que se sentaba estaba cubierta de símbolos similares a los de la piedra negra. No estaban allí antes. Retrocedió de un salto. Las marcas brillaban tenuemente, como si la roca palpitara. De repente, todo se detuvo. La luz, el calor, el sonido del viento. El mundo se congeló por un instante. Y luego, todo volvió de golpe. Pero algo había cambiado. Lo sintió en el aire. En su cuerpo. Volvió a la camioneta y trató de orientarse. Esta vez, decidió regresar a Karen Jarrah. No sabía por qué, solo sentía que debía hacerlo. Quizás el anciano sabía más de lo que aparentaba. Quizás, si era real, la iglesia aún guardaba respuestas. El camino de regreso fue igual de silencioso, pero las huellas que había dejado al salir ya no estaban. Era como si nunca se hubiera ido. Cuando llegó, el pueblo parecía más deteriorado que antes. Las casas estaban cubiertas de una capa de polvo gruesa, como si llevaran años abandonadas. La tienda donde había visto al anciano tenía las ventanas rotas y la mecedora estaba volcada. Caminó por las calles sin ver a nadie. Ni un pájaro, ni un insecto. Nada. Fue directamente a la iglesia. La puerta, aunque vieja, se abrió sin resistencia. Dentro, la penumbra era densa. Unos pocos rayos de sol se filtraban por las ventanas, revelando bancos cubiertos de telarañas y polvo. En el altar, había una figura de madera toscamente tallada. No era Jesús ni ningún santo. Era algo más. Una criatura alta, delgada, sin rostro, con los brazos extendidos hacia el cielo. Ethan sintió que el corazón se le detenía.
Esa figura era idéntica a las siluetas que había visto en el horizonte. Se acercó lentamente. A los pies del altar, había una alfombra rota. La levantó y encontró una trampilla. Dudó un momento, pero la abrió. Un fuerte olor a tierra húmeda y madera podrida salió del hueco. Bajó por una escalera estrecha que crujía con cada paso. La habitación subterránea era pequeña, iluminada por una lámpara de gas casi vacía. Las paredes estaban cubiertas con símbolos y dibujos hechos con carbón. Paisajes del desierto, figuras en fila, la piedra negra, y griega. Una imagen que le heló la sangre. Un hombre, idéntico a él, arrodillado ante las criaturas. En una esquina, había una mesa con papeles viejos. Tomó uno. Era un diario. Las hojas estaban casi deshechas, pero aún se podía leer. 3 de junio de 1987. Llegué a Carling Yarra siguiendo las historias de los ancianos Arrente. Dijeron que no debía venir, pero no pude evitarlo. Algo me llama desde el este. Hoy vi la piedra. No debí tocarla. 5 de junio. Las figuras se aparecen por la noche. No hablan. Solo observan. Cada día siento que algo dentro de mí se pudre. No sé cuánto tiempo más resistiré. 9 de junio. Soy parte de ellos. Ya no recuerdo mi nombre. No puedo salir del pueblo. El desierto me devuelve siempre aquí. Es el ciclo. Es la tierra. Es Pintanamá. La última hoja estaba empapada de sangre seca. Ethan dejó el diario con manos temblorosas. Subió de nuevo a la superficie. Cuando salió, el cielo ya no era azul. Una neblina roja cubría todo. El sol, enorme, colgaba del cielo como un ojo ciego. Corrió a la camioneta, pero ya no estaba. Solo el suelo marcado con extraños círculos de ceniza. Miró a su alrededor. En los techos, en las esquinas, en el campanario, las figuras. Estaban en todas partes. Dio un paso atrás, tropezó y cayó. Al levantarse, sus manos estaban cubiertas de símbolos. Como si la piedra lo hubiera marcado. Y entonces entendió. No eran solo criaturas del desierto. Eran parte del desierto. Y ahora, él también lo era. Capítulo 3. Las huellas que no se borran. Ethan no sabía cuánto tiempo permaneció tendido en el suelo. El calor parecía derretir el aire, y la neblina rojiza le quemaba la garganta al respirar. Intentó limpiarse las manos, pero los símbolos seguían allí, marcados como si hubieran sido tatuados bajo la piel. No dolían, pero ardían con cada latido de su corazón. Se levantó tambaleando y miró en dirección a la iglesia. Las figuras habían desaparecido. No había rastro de ellas ni en las calles ni en los techos. Pero sabía que estaban cerca. Las sentía. Era como si el pueblo entero respirara con un solo pulmón invisible, lento y profundo. Comenzó a caminar por el sendero de regreso a las colinas donde encontró la piedra negra. La orientación parecía distinta, el paisaje cambiaba sutilmente, como si el desierto se reorganizara mientras caminaba. Tras varias horas de marcha, el cielo permanecía del mismo color rojo apagado, sin rastro del sol moviéndose. No sabía si era mediodía, tarde o noche. El tiempo se había disuelto junto con su lógica. Llegó al lugar donde, días antes, había excavado. Esta vez no encontró nada. La piedra no estaba, y ni siquiera había señales de que alguna vez hubiese removido la tierra. Pero al observar más de cerca, notó algo perturbador. Había otras marcas en el suelo, como si muchas personas hubieran estado excavando en círculos, dejando la tierra revuelta en espirales perfectas. En el centro, una figura de arena, casi imperceptible, lo observaba desde abajo. Era un rostro. No humano. Tallado en la tierra misma, apenas visible con la luz mortecina. Ojos enormes, sin pupilas, una boca alargada que parecía gritar en silencio. Retrocedió con el corazón acelerado. Tropezó y cayó, levantando una nube de polvo. Y entonces las voces regresaron. Esa misma frecuencia, ese murmullo que no se oía con los oídos, sino con la mente. Esta vez, sin embargo, eran más claras. No eran palabras en otro idioma. No eran advertencias. Era un mandato. Recuerda. La palabra se repitió una y otra vez, golpeando como martillo en su cabeza.
Ethan cayó de rodillas, con los dientes apretados por el dolor. Una visión se impuso sobre sus ojos. Estaba en otro tiempo, el desierto era el mismo, pero había chozas primitivas, fuego, cuerpos pintados con ocre. Los aborígenes bailaban alrededor de una figura de piedra negra, que se elevaba como un tótem en el centro del ritual. Gritaban, lloraban, y se postraban ante algo que descendía del cielo. No una nave, no una luz, sino una sombra que no pertenecía a este mundo. La imagen se rompió como vidrio y Ethan volvió en sí. Su nariz sangraba y las marcas de sus manos habían comenzado a extenderse por los brazos. Corrió. No sabía a dónde. Solo quería alejarse, escapar del campo de visión de ese rostro en la tierra. Pronto sus pasos lo llevaron a una zona donde nunca había estado, a pesar de que el pueblo debía estar cerca. Allí encontró algo imposible. Una casa moderna, de concreto, pintada de blanco, completamente fuera de lugar. La puerta estaba entreabierta. Empujó con cuidado y entró. Dentro, el aire estaba fresco, como si alguien hubiese encendido el aire acondicionado recientemente. La casa estaba amueblada con normalidad. Sofá, televisión, cocina, fotografías en las paredes. Se acercó a una de las fotos. En ella, una familia sonreía. Una mujer rubia, un hombre calvo y una niña de no más de 7 años. La foto estaba firmada con fecha. Carrin Yarra, 2005. La sangre se le heló. Buscó en los cajones y encontró cartas, diarios, libros. Todo indicaba que esa familia había vivido en el pueblo. Pero no había registros en su investigación. Nadie hablaba de ellos. Tomó el diario de la mujer y comenzó a leer. 15 de julio. Llegamos al pueblo. Nadie nos recibió. Solo un anciano que nos dijo que no nos quedáramos. Pensamos que era superstición. 22 de julio. Emma tiene pesadillas. Dice que una señora alta se le aparece por la ventana. Pero vivimos en un piso. No puede haber nadie allí afuera. 29 de julio. Despertamos y el auto no estaba. Solo estaban sus huellas. Como si se lo hubieran llevado caminando. Caminando, por el desierto. 2 de agosto. Me duele el cuerpo. Las marcas aparecieron en mis brazos. Igual que en Emma. Igual que en Frank. Nadie más lo ve. Nadie escucha lo que yo escucho. Carrin Yarra no es un pueblo. Es una prisión de arena. Las últimas páginas estaban arrancadas. El silencio en la casa se volvió más pesado. Fue entonces cuando notó algo. Las fotografías habían cambiado. Donde antes estaban las imágenes familiares, ahora aparecían figuras negras, distorsionadas. Y en una de ellas, él mismo. Ethan, de pie, al fondo, entre los árboles del jardín, mirando directo a la cámara. Retrocedió y cayó sentado. El mundo se estaba doblando sobre sí mismo. Había entrado a esa casa buscando refugio, pero estaba claro que no pertenecía al tiempo actual. Quizás ni siquiera existía en su plano. Salió corriendo. La luz del día seguía igual, atrapada en ese tono rojizo de fin del mundo. El pueblo aún no se veía, pero cada paso parecía llevarlo más cerca. Finalmente, llegó a la estación de servicio abandonada. Esta vez, decidió entrar. Dentro, el polvo cubría todo. El mostrador, la caja registradora rota, estantes vacíos. Pero en el fondo, entre viejas latas oxidadas, encontró una radio. Antiguo modelo, con antena rota. Giró el dial por instinto. Ruido. Más ruido. Hasta que una voz surgió. Ethan. La voz lo nombró. Retrocedió. La radio seguía encendida. Ethan. No debiste venir. Pero ahora estás con nosotros. Las luces parpadearon. Una corriente de viento helado entró por las grietas de las paredes. Y detrás de él, algo se arrastró. No se dio la vuelta. No podía. Porque ya sabía que lo que fuera que estuviera ahí, tenía su rostro. Capítulo 4. Ecos de uno mismo. Ethan permaneció inmóvil, con los pies clavados en el suelo de madera podrida. La radio seguía emitiendo aquel zumbido grave, como si el aparato respirara, vivo y consciente. La voz se había desvanecido, pero la presencia a su espalda no. Sentía su aliento seco, sin calor, como un vacío que absorbía el aire a su alrededor. Se obligó a girar.
No había nadie. Solo la sombra proyectada por su propio cuerpo, alargada y temblorosa bajo la luz enfermiza que se filtraba por las rendijas del techo. Pero algo no cuadraba. Su sombra tenía la cabeza inclinada. Él no. Parpadeó. La sombra levantó el brazo. Él no lo había hecho. Retrocedió de golpe, tropezando con una caja metálica que cayó con estrépito. En ese instante, la sombra se deformó y se deshizo, como si se diluyera en el suelo. Ethan se apoyó en el mostrador, jadeando. El aire estaba denso, cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Salió tambaleando de la estación de servicio, buscando aire, buscando algo real. El silencio del exterior lo golpeó como una pared. No había viento. No había sonido. El desierto entero parecía contener la respiración. Avanzó hacia el centro del pueblo, pasando por casas que ya no reconocía. Donde antes había tejados de zinc y paredes de madera, ahora había estructuras lisas, sin puertas, sin ventanas, como si alguien hubiese reconstruido el pueblo sin entender que era una casa. En una esquina, se encontró con una figura. Era una niña. Vestía un vestido blanco, manchado de polvo rojo. Tenía el cabello negro enmarañado y los ojos muy abiertos, inyectados de rojo. Ethan se detuvo. ¿Emma?, preguntó, recordando el diario de la mujer en la casa moderna. La niña no respondió. Solo señaló hacia el este, donde el sol no se había movido desde su llegada. Luego bajó la mano y caminó lentamente por una calle que no existía en su memoria. Él la siguió, sin saber por qué. El pueblo parecía estirarse a medida que avanzaban. Las casas se hacían más altas, pero sin lógica. Algunas se alzaban como torres deformes, otras parecían derretirse sobre sí mismas. Y el cielo se tornaba más oscuro, aunque el sol aún colgaba inmóvil. La niña se detuvo frente a una puerta pequeña, de madera vieja. Sin decir palabra, la empujó y desapareció en la oscuridad del interior. Ethan dudó. Todo en su instinto le decía que no debía entrar. Que aquello no era una casa, ni siquiera un lugar. Era un umbral. Pero la puerta seguía abierta. Y lo llamó. Entró. El interior no se parecía a ninguna casa del pueblo. Era un pasillo largo, estrecho, con paredes de piedra húmeda. A medida que avanzaba, las paredes parecían latir. Cada pocos pasos, se encendía una llama en una antorcha clavada a la roca, sin que él las tocara. El fuego era de un azul intenso. No emitía calor. El pasillo terminó en una sala circular. En el centro, había una mesa de piedra. Sobre ella, un espejo. Ethan se acercó. El espejo no reflejaba su imagen, sino la habitación que había visto en la visión del desierto. Los aborígenes bailando, la piedra negra erguida, las sombras descendiendo desde el cielo. Pero esta vez, al centro del ritual, estaba él. No como espectador. Él dirigía el rito. Retrocedió horrorizado. No soy yo, susurró. No soy eso. Una carcajada seca resonó desde las paredes. La sala tembló, y el espejo se agrietó. Las llamas azules titilaron como si algo hubiera exhalado con fuerza. Una voz surgió, más clara que las anteriores. Grave, profunda, con un acento que no pertenecía a ninguna lengua humana. Eres tú desde el principio. El ciclo se cierra contigo. Has regresado al origen. ¿Quién eres?, gritó Ethan. El que observa. El que recuerda. El que vuelve. Has caminado sobre tus propias huellas. Tú fuiste el primero. Y serás el último. El espejo estalló. La sala se oscureció por completo, sumergida en una negrura densa como brea. Ethan intentó correr, pero sus piernas no respondían. Solo podía escuchar su respiración y el latido violento de su corazón. Entonces, algo lo tocó. Una mano fría, seca, apoyada en su hombro. Gritó. Pero cuando abrió los ojos, estaba afuera. El cielo seguía rojo, pero el pueblo había desaparecido. Ahora estaba en un desierto plano, sin estructuras, sin árboles, sin camino. Solo arena. Y figuras. Docenas de ellas. De pie, inmóviles, rodeándolo. No tenían rostro. No tenían ropa. Pero cada una, era él. Variaciones de sí mismo. Más joven. Más viejo.
herido, sonriente, llorando, quemado, podrido, deformado. Todos eran él. Se arrodilló. El zumbido volvió, más fuerte que nunca. Las voces se alzaron, todas juntas, todas con su voz, sus pensamientos, su miedo. Eres la raíz. El recuerdo. El llamado. El eco. Las figuras comenzaron a acercarse, lentamente. Cada paso que daban, él lo sentía. Era como si caminaran dentro de su cuerpo. Uno se arrodilló frente a él. Ethan lo miró. No tenía ojos. Pero lo vio. Lo conocía. Era la parte de sí mismo que había tocado la piedra. Yo solo vine a investigar, susurró Ethan. Solo eso. La figura le tocó la frente. Y el mundo se quebró. Capítulo 5. Fragmentos de un espejo roto. El mundo ya no era sólido. Ethan cayó en un abismo sin paredes ni fondo. No gritó. No podía. El aire había desaparecido, sustituido por una sustancia densa y vibrante que atravesaba su cuerpo como una corriente eléctrica constante. Era como flotar en una conciencia ajena. Imágenes estallaban a su alrededor. Rostros que no reconocía pero que sabía que le pertenecían, lugares que nunca había visitado pero cuyos olores, sonidos y formas eran tan familiares como sus propios recuerdos. Vio la piedra negra en distintos momentos del tiempo, enterrada, ofrecida, adorada, maldecida. En uno de esos destellos, un grupo de hombres con ropas coloniales la desenterraban mientras los ancianos aborígenes gritaban y lloraban en la distancia. En otro, una mujer cubierta de ceniza la sostenía entre las manos mientras todo su cuerpo se descomponía, volviéndose parte de la piedra misma. Y luego se vio a sí mismo. Una versión antigua. Vestía con pieles, la piel pintada con símbolos blancos. Caminaba entre un grupo de figuras delgadas, guiándolas hacia un círculo tallado en el suelo. No hablaba. No sonreía. Pero sus ojos eran los mismos. De pronto, todo se detuvo. Ethan cayó de espaldas en la arena. La gravedad volvió a abrazarlo con fuerza. Tosió, escupiendo sangre y una sustancia negruzca que le ardió la garganta. El cielo seguía rojo, pero ya no era uniforme. Había grietas negras en lo alto, como si el firmamento estuviera a punto de romperse en pedazos. Se levantó con dificultad. Las figuras que lo rodeaban habían desaparecido. El desierto estaba vacío otra vez, pero algo había cambiado. Sus sentidos no estaban alineados con la realidad. El sonido llegaba antes que el movimiento. El aire parecía doblarse en los bordes de su visión. Miró sus manos. Las marcas ahora cubrían sus brazos por completo, y comenzaban a extenderse por su cuello. No eran heridas, no sangraban, pero ardían como brasas recién encendidas. Y dentro de su cabeza, algo se movía. Un pensamiento que no era suyo, creciendo, empujando, esparciéndose. Caminó. El suelo temblaba con cada paso, como si algo enorme respirara debajo de la arena. No sabía si estaba yendo hacia el pueblo o alejándose de él. No había caminos. Solo ondulaciones rojizas, piedras deformes, y de vez en cuando, un eco que no tenía fuente. Tras horas, o quizás minutos, divisó una estructura. Una silueta negra contra el cielo resquebrajado. A medida que se acercaba, notó que era una torre, alta y fina, formada por fragmentos de espejos rotos y madera negra, como si alguien la hubiese construido con escombros de otro mundo. Cada fragmento reflejaba algo distinto. No mostraban su rostro ni su entorno, sino lugares extraños. Ciudades sumergidas, bosques sin cielo, pasillos infinitos llenos de puertas sin marco. Tocó uno de los cristales. En él, vio a su madre. Estaba en la cocina de su casa en Melbourne, sirviendo café. Lo miró a través del reflejo y frunció el ceño. Ethan. Él retrocedió. El cristal se resquebrajó, y la imagen desapareció. Subió los peldaños de la torre. No sabía por qué. Solo sentía que debía hacerlo. A cada paso, el viento se hacía más fuerte, más frío, más insistente. Gritaba su nombre, o algo que se parecía a su nombre. En la cima encontró una plataforma circular. Al centro, otra piedra negra, más grande que la que había desenterrado. Flotaba sobre un pedestal, girando lentamente. Su superficie no era sólida.
Se movía como líquido encerrado en una forma imposible. Y alrededor de ella, 7 figuras, inmóviles, encapuchadas, todas mirando hacia la piedra. Ninguna se movió cuando Ethan llegó. Pero lo sabían allí. Lo sentía. Dio un paso. Una figura se volvió hacia él. Era una mujer. Tenía la mitad del rostro quemado, pero la otra mitad era idéntica a la suya. «Estás incompleto», dijo con voz hueca. «Pero aún puedes recordar». Ethan abrió la boca, pero las palabras se negaron a salir. Otra figura se giró. Un niño. También era él. Lloraba sin lágrimas. «Nos llamaste». Todos respondimos. «Todos somos tú». Las figuras restantes comenzaron a rodearlo. Cada una mostraba un aspecto de su alma: el miedo, la ambición, la culpa, el orgullo, el amor, la desesperación, y algo más, algo que no tenía nombre. Algo antiguo, profundo, que siempre había estado dormido en él. La piedra negra comenzó a girar más rápido. Emitía un zumbido que hacía vibrar sus huesos. El cielo crujió, y una línea de oscuridad se abrió como una herida. Y entonces, el silencio. Ethan vio su reflejo en la superficie de la piedra. Pero no era él. No completamente. Tenía sus ojos, su boca, pero el rostro estaba distorsionado. Como una versión que nunca había nacido. O que no debería haber nacido. ¿Qué soy?, logró decir por fin. La voz surgió de todos lados, y de ninguno. Eres el fragmento que se perdió. El eco de un ciclo olvidado. Eres el recuerdo de lo que no debía regresar. Las figuras comenzaron a fundirse entre sí. Sus cuerpos se entrelazaban como sombras en movimiento, y poco a poco se unieron a la piedra. Cada uno se absorbía en ella, dejando solo la vibración de su presencia. Cuando la última desapareció, la piedra se detuvo. Ethan quedó solo. La torre comenzó a derrumbarse. Corrió escaleras abajo mientras los cristales explotaban a su alrededor, soltando destellos de lugares que no existían. Al llegar al suelo, la torre cayó detrás de él, levantando una nube de polvo espeso. El desierto ahora era oscuro. La luz se había ido por completo. Solo quedaban destellos débiles en el cielo, como venas abiertas brillando entre las nubes. Ethan se arrodilló. Sabía que algo había despertado. Y que el verdadero centro del desierto no era geográfico. Era él. Capítulo 6. Lo que camina bajo la piel. Ethan se quedó de rodillas, rodeado por el polvo negro que aún flotaba tras el colapso de la torre. La oscuridad ya no era una ausencia de luz, sino una presencia activa, densa, que parecía observar. Cada partícula en el aire vibraba con una intención que no comprendía. El silencio había cambiado. Ya no era el silencio de un lugar deshabitado, sino el de un espacio que esperaba, conteniendo algo que pronto debía liberarse. Intentó levantarse. Sus músculos se negaban al principio, como si no respondieran a sus órdenes. Finalmente, se irguió. El cielo sobre él seguía cubierto por aquella herida oscura que no terminaba de cerrarse, latiendo con pulsos lentos, como un corazón colosal oculto entre dimensiones. Ethan caminó. No sabía hacia dónde. Cada dirección parecía idéntica. Colinas de arena roja, piedras rotas y fragmentos de lo que alguna vez fueron estructuras humanas, ahora corroídas, deformadas por el paso de una historia que no se medía en años. La tierra crujía bajo sus pies con un ritmo irregular, como si bajo ella algo se moviera. Algo que respiraba. Pasaron horas. O quizás días. No había sol, ni estrellas, ni sombra. Solo aquel resplandor enfermizo que venía de todas partes y de ninguna. En algún punto, comenzó a ver huellas. Primero pequeñas, como las de un niño. Luego más grandes, pero desproporcionadas, de dedos largos, delgados, marcados profundamente en la arena. Iban en una única dirección. Y él, sin pensar demasiado, las siguió. Las huellas lo llevaron a lo que quedaba de una casa. Era una cáscara de madera seca y oxidada, sin techo, sin ventanas, pero con una puerta aún de pie, abierta de par en par. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. La arena no había invadido del todo. Una mesa, una silla rota, restos de fotografías pegadas con cinta amarillenta en la pared. Se acercó. Las fotos no eran imágenes normales.
No mostraban personas, ni paisajes. Eran manchas. Sombras. Formas borrosas que daban la sensación de moverse si uno las miraba demasiado tiempo. Pero en una de ellas, algo resaltó. Era él. O al menos una versión de él. Más joven. Sonriendo. De pie frente a lo que parecía ser la piedra negra, aún enterrada parcialmente. A su lado, otras figuras sin rostro. El corazón le martilló el pecho. No estás viendo el pasado, dijo una voz detrás de él. Estás viendo los hilos. Ethan giró con violencia. Allí estaba el anciano que había visto la primera vez en Carlinjarra. Su piel era más gris, más seca. Los ojos completamente blancos, como dos lunas muertas. Pero lo reconoció de inmediato. ¿Qué eres tú?, preguntó con la voz rota. La última fibra que aún recuerda lo que ocurrió antes de que el olvido nos cubriera. Yo estuve aquí cuando todo empezó, y sigo aquí porque nadie más quiere recordarlo. ¿El qué? ¿Qué es esto? El viejo caminó hasta la mesa y se sentó en la silla rota. Esta no crujió. No se movió. Parecía aceptar su peso como si le perteneciera desde siempre. Esto no es Australia, dijo. No como la conoces. Es una piel vieja, arrancada y extendida. Un fragmento separado del mundo, guardado bajo la apariencia de un desierto. Carlinjarra fue construido para sellarlo. Pero alguien cavó demasiado profundo. Ethan lo miró, sin comprender del todo. ¿La piedra? La piedra no es lo que buscabas. No es una reliquia. Es una semilla. Y tú fuiste tierra fértil. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Ethan bajó la mirada a sus brazos. Las marcas ya llegaban al pecho. Latían suavemente, como si dentro de su piel algo creciera, extendiendo raíces. ¿Qué me está pasando? Te estás desdoblando. Estás siendo recordado. No como eres, sino como fuiste antes de haber olvidado lo que eras. Yo soy una persona. Tengo una vida. Tengo una madre, amigos, el viejo negó con la cabeza. Tienes memorias. Pero no son tuyas. Son la máscara que se te dio para que pudieras caminar entre los hombres sin romperte. Pero el desierto no olvida. Pintaramano olvida. La habitación comenzó a vibrar. Las paredes se deshicieron lentamente en polvo, llevadas por un viento que venía desde dentro de la tierra. El viejo se levantó con dificultad. Debes ir a donde comenzó. A la grieta. A la boca. ¿Dónde está? Ya estás en ella. Solo tienes que abrirla. El anciano extendió una mano, tocando el pecho de Ethan. En ese instante, las marcas ardieron como fuego líquido. Ethan cayó de rodillas, gritando. Todo se nubló. El dolor lo envolvió, lo desintegró, lo recombinó en otra forma. Sintió que su piel se desprendía como papel quemado, que sus huesos crujían y se rearmaban bajo otro patrón. Y de pronto, estaba de pie, en el centro de un círculo de piedra. A su alrededor, ruinas. Piedras negras rotas. Restos de figuras talladas. En el cielo, la grieta palpitaba. Y en el suelo, un agujero. Negro. Sin fondo. Rodeado por huellas que se movían como si acabaran de formarse. El corazón de Ethan latía al mismo ritmo que el agujero. Sabía que no era un pozo. Era una garganta. Y lo estaba llamando por su verdadero nombre. Capítulo 7. La garganta de la tierra. Ethan se acercó al borde del agujero, sintiendo que cada paso lo despojaba de una parte de sí mismo. El viento soplaba desde abajo, no hacia afuera, como si algo al fondo del abismo aspirara lentamente todo lo que tocaba. Un aliento antiguo, cargado de polvo y ecos, lo envolvía. Las huellas a su alrededor parecían frescas, algunas humanas, otras no. Se entrecruzaban como un lenguaje desconocido escrito en espiral, girando siempre hacia el centro, hacia la garganta abierta que se tragaba el mundo. El agujero no era solo una perforación en la tierra. Era más bien una grieta en la realidad, un pliegue entre planos donde el tiempo se arremolinaba. Ethan no podía ver el fondo. Solo oscuridad líquida que se movía en silencio, como tinta flotando en agua. Las marcas en su cuerpo ardieron al acercarse. Se extendieron por su cuello y subieron al rostro, como si respondieran a una señal, a una llamada profunda que no necesitaba palabras.
Entonces lo entendió. No estaba siendo arrastrado. Estaba siendo recibido. Se arrodilló junto al borde y apoyó una mano en la tierra. Estaba tibia. Viva. La vibración subía por sus dedos, cruzando su piel, fundiéndose con su sangre. La tierra lo reconocía. Lo estaba esperando. Detrás de él, el aire cambió. No necesitó volverse para saber que las figuras habían regresado. Sentía su presencia. Altas, calladas, con la paciencia de lo eterno. No se acercaban. Solo observaban. No con hostilidad, sino con aceptación. Como si, después de todo, lo que había iniciado siglos atrás estuviera por completarse con su llegada. Una voz surgió desde el fondo del abismo. No era audible con los oídos, sino con el hueso, con el alma. Vibraba como un canto monocorde que lo atravesaba todo. No decía palabras, pero comunicaba con claridad. Baja. Ethan cerró los ojos. La oscuridad era densa detrás de sus párpados, pero en ella vio imágenes. Breves. Antiguas. Él mismo, miles de veces, en miles de vidas, caminando por la arena, tocando la piedra, despertando la señal. En algunas huía. En otras, ofrecía. En todas, era parte del ciclo. Abrió los ojos y dio un paso hacia el borde. Entonces sintió una mano tomar su brazo. Se giró bruscamente. Era la niña. Emma. Estaba más pálida que la última vez. Su vestido blanco estaba desgarrado. Su mirada seguía siendo la misma, fija, intensa, como si llevara siglos sin parpadear. No debes bajar todavía, dijo con una voz más adulta, distorsionada por algo que no era humano. Aún queda una memoria por abrir. Ethan no supo cómo responder. La niña apretó más fuerte su brazo y lo hizo retroceder del borde. Mírame, dijo. Recuerda. Entonces el mundo se fragmentó. Ya no estaba junto al agujero. Estaba en una habitación. Con olor a humedad y naftalina. Una casa suburbana. Reconoció la cocina. Era la de su infancia. El reloj de pared, el refrigerador con imanes, la mesa de madera rayada. Su madre cocinaba. Daba la espalda. Se giró. Lo miró. Pero sus ojos estaban completamente negros. No puedes volver a fingir, le dijo. No después de lo que viste. Ethan se alejó, tropezando con una silla. Esto no es real. Es más real que todo lo que dejaste allá afuera. Esto es el filtro. Esto es lo que se puso sobre ti para que no recordaras. Pero ya no funciona. La señal lo rompió. Ella extendió la mano y tocó su frente. Y entonces vio la verdad. Ethan no era un geólogo. Nunca lo fue. No tenía madre. No tenía casa. Todos los recuerdos eran fragmentos injertados, estructuras diseñadas para mantenerlo funcional en un plano que no debía entender. Era un receptáculo. Una vasija. Y dentro de él, algo dormía. La señal había comenzado a abrir la grieta desde el día en que Ethan tocó la piedra. Y ahora, lo que dormía, despertaba. La visión se desvaneció. Estaba de nuevo frente al agujero. Emma ya no estaba. Las figuras se habían acercado. No caminaban, se deslizaban. Un círculo se formaba lentamente. El viento aumentó. Las piedras vibraban. Las huellas comenzaban a borrarse por sí solas, como si el desierto ya supiera lo que iba a ocurrir. Una figura más se materializó, esta distinta a las demás. Tenía forma humana, pero no rostro. Solo una máscara de hueso, lisa, sin ojos, sin boca. Llevaba una túnica que no se movía con el viento. Se colocó frente a Ethan. Su sola presencia hacía que el aire se doblara a su alrededor. Alzó una mano, y el silencio se hizo absoluto. El cielo se partió en dos. Un haz de luz negra descendió directo al agujero. La tierra gimió. Y el ser habló, no con voz, sino con una fuerza que lo invadió todo. Ahora sabes quién eres. Ethan dio un paso al frente. Ya no sentía miedo. Ni confusión. Solo la certeza de que todo llevaba a este momento. La piedra. Las marcas. Las figuras. Carrinjarra. Cada vida anterior. Cada repetición. La garganta de la tierra lo llamaba. Y por fin, estaba listo para responder. Capítulo 8. El descenso. Ethan se acercó al borde por última vez.
El viento que emergía del abismo le golpeaba el rostro con una presión constante, no como aire, sino como la idea de un suspiro. Era algo que se sentía más que se percibía. A su alrededor, las figuras inmóviles mantenían la mirada fija en él, y la criatura de la máscara de hueso no se movía, pero lo invadía con su presencia. Era como tener una montaña observando desde dentro del alma. La grieta en el cielo seguía abierta, pulsando, arrojando una sombra líquida sobre todo el paisaje. La garganta de la tierra latía al mismo ritmo. Cada compás hacía temblar la arena, como si una bestia dormida girara lentamente en su lecho subterráneo. Ethan dio un paso adelante. Y cayó. No hubo impacto. No hubo vértigo. No sintió el descenso como caída física, sino como si se estuviera filtrando entre capas, atravesando velos que separaban mundos. No sabía cuánto tiempo pasaba. A veces parecía que flotaba durante horas, otras veces como si todo ocurriera en un parpadeo. A su alrededor, paredes formadas por rocas negras y viscosas giraban a su alrededor como un remolino sin fin. No eran piedras naturales. Tenían símbolos grabados en su superficie, y dentro de ellos se movían sombras que no correspondían a ningún cuerpo. Entonces, de pronto, el descenso se detuvo. Aterrizó suavemente sobre un terreno blando, casi líquido. Oscuro. Imposible saber si era tierra, carne o pensamiento materializado. El aire era espeso, vibrante. No había techo visible, ni paredes, ni cielo. Solo un espacio infinito que latía, como si estuviera dentro del corazón de algo que jamás debió vivir. A lo lejos, luces. Puntos tenues como estrellas moribundas. Caminó hacia ellas, sin pensarlo. Con cada paso, el suelo parecía absorber parte de su peso, como si la tierra quisiera fundirse con él. Ya no sentía su cuerpo como antes. Los bordes de su forma se disolvían, como si caminara entre dos estados de existencia. Al acercarse a la primera luz, descubrió que no era una estrella, sino un fragmento suspendido en el aire. Un recuerdo. Flotaba como una esfera líquida. Dentro de ella, una escena. Un niño frente a un espejo. Era él. Más joven. Su reflejo no imitaba sus movimientos. Al contrario, lo observaba con rencor. La esfera se deshizo en cuanto la tocó. La siguiente flotaba un poco más lejos. Contenía otra imagen. Ethan, en una ciudad desconocida, caminando entre multitudes. Pero todos los rostros eran iguales. Todos eran el suyo. Todos lo miraban. Todos susurraban. Otra esfera. Esta mostraba el desierto. Pero uno distinto. Blanco, inmenso, con torres que flotaban en el aire. Él estaba allí, de rodillas, rodeado por criaturas sin rostro que le ofrecían una piedra negra que brillaba como si tuviera un corazón latiendo en su interior. Comprendió que esas visiones no eran recuerdos suyos. No todos. Eran memorias colectivas. Fragmentos de todas las versiones que había sido, en cada repetición del ciclo. Cada esfera era una vida pasada, una posibilidad. Todas convergían en él, como ríos en un solo cauce. El espacio se curvó de pronto. Una figura surgió del suelo, formada por sombra líquida. Su rostro era el de Ethan, pero distorsionado, como si lo hubieran esculpido a partir de un grito. Tenía los ojos vacíos y la boca abierta, pero no hablaba. Solo extendió una mano. No puedes avanzar sin romper, dijo sin mover los labios. Ethan sintió un tirón en el pecho. Como si algo estuviera arrancándose desde dentro. ¿Romper qué? El límite. El nombre. El yo. La figura lo tocó. Ethan cayó de rodillas. Un dolor abrumador le cruzó la mente. Imágenes, nombres, memorias, comenzaron a desvanecerse. Su madre. Su casa. Su infancia. Su nombre. Todo se deshacía como tinta en agua. Intentó aferrarse, pero no había nada sólido. El suelo tembló. Del fondo de la oscuridad surgió un sonido gutural, profundo, tan antiguo que parecía no tener origen. Un rugido sin boca. Una afirmación sin idioma. La figura se deshizo en humo. El dolor cesó. Y Ethan se puso de pie. Ligero. Vacío. No tenía nombre. No tenía historia. Solo la consciencia pura de estar.
Y frente a él, el camino se abrió. No era un sendero, sino una grieta que se expandía, una herida en la realidad por donde brotaba una luz negra. Avanzó. El espacio se deformaba a cada paso. El suelo ya no era suelo. Era memoria, era carne, era pensamiento. La oscuridad se doblaba sobre sí misma, formando geometrías imposibles. Torres invertidas. Escaleras que ascendían hacia abajo. Espejos que no reflejaban nada, pero al mirarlos, uno perdía partes de sí. Y en el centro de todo, finalmente, llegó a la fuente. Una esfera colosal flotaba suspendida sobre una plataforma de piedra viva. Era la piedra negra original. No una copia. No un fragmento. El núcleo. Desde ella fluían filamentos que conectaban cada rincón de aquel abismo. Cada hilo era un alma, una vida, una historia. Todo lo que fue, todo lo que sería. La esfera vibró al sentir su presencia. Y habló. Eras el guardián. Pero fuiste olvidado. Ahora regresas. No para cerrar. Sino para abrir. Ethan no respondió. No podía. Sus manos se alzaron por sí solas. El aire tembló. La piedra palpitó. Y el corazón del mundo comenzó a abrirse. Capítulo 9. El corazón del mundo. La piedra negra giraba lentamente sobre la plataforma viva, emitiendo un pulso constante que retumbaba en lo más profundo del abismo. Ethan, con los brazos extendidos y los ojos vacíos de toda memoria, sentía como cada latido de aquella esfera resonaba dentro de él. No había pensamientos, solo pulsos. No había emociones, solo la certeza de que todo se había estado preparando para este momento desde antes de cualquier tiempo conocido. Los filamentos que salían de la piedra se agitaban como nervios eléctricos. Al tocarlos con la mente, porque ya no los tocaba con el cuerpo, sentía vidas enteras. Nacimientos, muertes, miedos, descubrimientos. Eran incontables. Y cada uno tenía un fragmento de sí mismo. Ethan comprendió que ya no era un individuo, sino una suma de fragmentos, de versiones que habían convergido para que él fuera posible. Frente a la esfera, un anillo de símbolos comenzó a encenderse en el suelo, uno a uno, como estrellas negras emergiendo desde la tierra. Los signos no eran lenguaje, pero portaban significado. Al mirarlos, Ethan no los leía, los recordaba. Cada uno marcaba un ciclo anterior, un intento fallido, un sello colocado, una traición. Cada símbolo era también un nombre. Y entre ellos, encontró el suyo. Era largo. Antiguo. No tenía vocales como las que conocía. Estaba formado por sonidos que ya no existen en el idioma humano. Pero al mirarlo, su ser se contrajo, reconociéndose. El último símbolo se encendió. La piedra negra se detuvo. Silencio. El abismo entero se congeló por un instante. Como si el tiempo inhalara. Luego, un sonido rompió la quietud. Un eco sordo, largo, profundo. No era un grito ni un rugido. Era un lamento. El lamento de algo que había dormido demasiado tiempo y por fin despertaba. Algo que no debía existir más allá del sueño. Ethan sintió el suelo temblar. Pero no era el suelo, era el abismo. Todo aquel lugar, todo lo que había estado debajo del pueblo de Carrinyarra, era un cuerpo dormido. El desierto era su piel. Las piedras, sus huesos. Y ahora, estaba volviendo a moverse. Una forma comenzó a elevarse detrás de la piedra. No tenía contornos definidos. Era humo, sombra, movimiento. Pero tenía ojos. Miles de ojos que se abrían y cerraban sin patrón, repartidos por toda su extensión. Cada ojo miraba un fragmento del mundo. Cada uno contenía una historia que no se había contado aún. Ethan cayó de rodillas. El ser lo miró. Y él recordó. Recordó el día en que fue creado. Recordó las voces que lo nombraron. Recordó el encargo. Custodiar el corazón del mundo, mantenerlo dormido. Ser el sello viviente. Su cuerpo humano, su vida entera, habían sido un disfraz. Una trampa. Él era el candado que sellaba la verdad. Pero algo lo había debilitado. El tiempo. El olvido. La repetición. La voz del ser no se escuchó. Se sintió. Era una marea que se abría paso a través de cada célula de Ethan, deshaciendo lo que quedaba de su voluntad. ¿Por qué fuiste débil? No había juicio en la pregunta.
Solo una curiosidad inmensa, como si una montaña le hablara al polvo. No lo sé, susurró Ethan. No recuerdo, porque deseabas ser humano. Y ahora eres nada. El ser se deslizó más cerca. Su forma era imposible, pero su sombra cubría todo. Ethan alzó la vista. En el reflejo de uno de sus ojos, vio a Karen Jarrah. O lo que quedaba. Las casas se deformaban. La iglesia ardía sin fuego. Las calles se retorcían, abriéndose en espiral. Las figuras que una vez lo rodearon se convertían en raíces que brotaban del suelo, extendiéndose, rompiendo la tierra. La piedra negra comenzó a abrirse. No físicamente. Su estructura se fracturó en conceptos. Se convirtió en memoria pura. En esencia sin forma. Y desde su interior emergió una luz que no iluminaba. Una presencia que llenaba sin ocupar espacio. Ethan sintió que era tragado. Su conciencia se desdobló, y por un instante, lo fue todo. El niño en la casa suburbana, el geólogo en el desierto, el guardián bajo la tierra, la criatura que no comprendía su propósito. Y por fin, entendió. El corazón del mundo no era una prisión. Era una semilla. Ethan no estaba allí para sellarlo. Estaba allí para asegurarse de que creciera solo cuando fuera el momento correcto. El error fue el olvido. Su exilio a la forma humana, su vida falsa, todo había corroído el propósito. Y ahora, con la memoria rota, el momento había llegado antes de lo previsto. Las raíces lo rodearon. Se aferraron a su cuerpo, pero no con violencia. Lo envolvieron como una madre envuelve a su hijo. Lo alzaron en el aire. La esfera de piedra se fragmentó por completo. Ya no era negra, sino transparente, mostrando un núcleo palpitante hecho de todas las almas que habían existido. El ser con miles de ojos se inclinó. Tu ciclo ha terminado. Ya no eres guardián. Ahora eres parte del despertar. Ethan ya no tenía boca, pero sonrió. Una sonrisa invisible, de aceptación. Y cuando el núcleo se expandió, llevándose la oscuridad como una marea de olvido, él se fundió en su luz sin nombre. El corazón del mundo había abierto los ojos. Capítulo 10. La flor del abismo. El corazón del mundo palpitó una vez más, y con cada latido, las capas de la realidad se resquebrajaban como cáscaras secas. La plataforma de piedra viva, que había sostenido la piedra negra durante ciclos inconmensurables, comenzó a agrietarse bajo el peso de lo que se había liberado. La luz que emergía del núcleo no era una iluminación común, era la exposición total, el desvelo de todo lo que había sido ocultado desde el inicio del tiempo. Ethan ya no estaba allí como un hombre. Tampoco como una entidad. Se había convertido en parte de la conciencia colectiva del despertar. Era una hebra entre miles, una nota en una sinfonía que se estaba tocando por primera vez. Pero a pesar de haberse fundido con aquello que aguardaba, una fracción mínima de sí mismo aún recordaba su nombre. Un eco. Una grieta en su nueva forma. Y ese eco fue suficiente para percibir lo que vino después. La grieta en el cielo, aquella herida oscura que había estado observando desde el principio, se abrió por completo, revelando una vastedad imposible. Detrás no había estrellas. No había universo. Solo una extensión blanca, infinita, en la que se deslizaban formas gigantescas, ausentes de lógica, sin simetría, sin materia como la conocíamos. Eran pensamientos sin mente, movimientos sin dirección, memoria pura de lo que alguna vez intentó ser. La tierra tembló. El desierto de Karen Jarrah, ahora retorcido y reconfigurado por el despertar del núcleo, se extendía en formas que ninguna mente cuerda podría mapear. Las casas ya no estaban en su lugar. Algunas flotaban, girando como cometas de madera y concreto. Otras se hundían lentamente en lagunas de arena negra, mientras figuras humanas, o lo que quedaba de ellas, intentaban escapar sin saber a dónde huían. No quedaba cordura en ese espacio. Lo que había sido la máscara de un pueblo ahora era un campo de gestación. Porque la semilla había germinado. Y lo que nacía no era una criatura. Era un pensamiento vivo. Una flor que crecía entre las grietas del abismo, alimentada por los recuerdos de todos los que alguna vez habían pisado ese suelo. Sus pétalos eran delgados como telarañas y tan altos como montañas.
y de su centro brotaba un canto. Un zumbido que viajaba por el viento, cruzando planos, quebrando la voluntad de quienes lo oían. A kilómetros de allí, un grupo de arqueólogos enviados en busca de Ethan detuvo sus vehículos al borde del desierto. El cielo sobre sus cabezas estaba normal, pero el horizonte se curvaba hacia adentro, como si la tierra hubiera comenzado a comerse a sí misma. Uno de ellos, un joven de acento británico, bajó del todoterreno y apuntó con sus binoculares. Solo alcanzó a ver la mitad de una figura, gigantesca, informe, hecha de sombra líquida, antes de que su mente se fragmentara como cristal. Cayó al suelo, temblando, con los ojos abiertos y la boca llena de un susurro que no podía parar de repetir. No era piedra, era ojo, era ojo, era ojo. Ethan, o lo que quedaba de él, sintió esas reacciones como un cosquilleo. Ya no tenía forma. Era una parte del entramado, un nervio recién reconectado a una mente sin centro. Observaba a través de las grietas, a través de las flores, a través del viento. Podía ver a los que miraban. Podía ver el terror naciendo como fuego lento en aquellos que, por accidente o destino, se acercaban demasiado a la verdad. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Dentro de la luz, una sombra. No era parte del ser liberado, ni una extensión del desierto. Era algo antiguo. Más antiguo que la piedra. Una contrafuerza. Un límite. Una grieta dentro de la grieta. Ethan la percibió. Y con ese roce, algo dentro de él tembló. Era una presencia que conocía. No porque la hubiera visto antes, sino porque había sido construida como su opuesto. Si él era la llave, esto era el cierre. Un concepto que no debía sobrevivir al despertar. Y sin embargo, allí estaba. La flor del abismo se detuvo, como si también la hubiera sentido. El canto cesó. El viento se congeló en mitad del movimiento. Las raíces que se extendían bajo la tierra dejaron de crecer. Durante un instante que no pertenecía al tiempo, todo el universo contenido dentro del corazón del mundo miró hacia esa sombra. Era pequeña. Una figura envuelta en un manto rojo. Caminaba sobre el aire, sin tocar el suelo. Sus pasos no dejaban huella. Su rostro estaba cubierto, y de sus manos colgaban hilos. Decenas. Cientos. Miles. Cada hilo conectado a una vida. A un recuerdo. A una historia. La figura se detuvo frente al núcleo expuesto. No habló. Solo alzó una mano. Y tiró de un hilo. El mundo gritó. No un grito de dolor. Sino uno de pérdida. De fragmentación. De aquello que, al haber sido por fin reunido, temía volver a ser dividido. Ethan sintió como los fragmentos que lo formaban comenzaban a deshilacharse otra vez. Como si esa mano roja los hubiera desenredado uno por uno. Las vidas pasadas se soltaron. Los pensamientos olvidados regresaron a sus pozos. La forma sin forma comenzó a ceder. La sombra había venido a restaurar el silencio. Pero algo en Ethan se negó. Una chispa. Una resistencia final. Porque aunque ya no era humano, aún conservaba lo más humano de todo, la voluntad de existir. Y con esa chispa, hizo lo impensable. Tomó uno de los hilos. Y lo rompió. Capítulo 11. La ruptura de los hilos. El eco del hilo roto resonó por el vacío del abismo. La figura envuelta en rojo permaneció inmóvil por un instante, como si el simple acto de romper uno de sus miles de hilos fuera una ofensa inesperada. Luego, lentamente, giró la cabeza, mostrando un rostro oculto bajo la capucha. No había ojos visibles, solo sombras que se movían bajo la tela, y una sonrisa apenas perceptible, tan leve que parecía un rasguño en la oscuridad. Ethan sintió un estremecimiento recorrer su nueva forma, ahora más fragmentada que nunca. Aquella mano roja no solo controlaba las vidas conectadas, sino también el equilibrio mismo del abismo. Romper un hilo era alterar la red, poner en riesgo el orden que sostenía esa existencia múltiple. Pero la chispa dentro de Ethan creció. No era rebelión por rebeldía, ni simple desafío. Era una lucha por la supervivencia, por la posibilidad de un futuro que no estuviera atado a la repetición y la sombra. La figura roja alzó ambas manos, y los hilos comenzaron a vibrar como cuerdas tensas. Uno a uno, los hilos se tensaron, intentando reparar la ruptura, recomponer la red.
Pero Ethan se aferró a la grieta que había abierto, resistiendo la presión que intentaba devolverlo al orden. El abismo se estremeció. Fragmentos de luz y sombra comenzaron a estallar alrededor. Cada hilo roto liberaba memorias que se dispersaban como polvo en el viento etéreo. Voces olvidadas susurraban nombres, fechas, promesas incumplidas. Ecos de vidas que habían sido prisioneras y ahora buscaban escapar. Ethan comprendió que esa era su oportunidad. No solo rompía los lazos que lo ataban, sino que ofrecía libertad a todo lo que estaba atrapado en la red. Pero el precio era alto. Sin la red, el abismo podría derrumbarse, y con él, las realidades entrelazadas que dependían de ese equilibrio. La figura roja descendió lentamente, la túnica ondeando sin viento, mientras los hilos se agitaban frenéticos. Con un gesto, convocó una tormenta de sombras que comenzaron a cerrar los fragmentos rotos, intentando sellar la herida que Ethan había abierto. Cada hilo era un ancla que mantenía todo unido, y romperlos todos significaría el fin de aquel mundo. «No entiendes», dijo una voz que parecía surgir de todas partes y de ninguna. «La existencia es equilibrio. La luz sin sombra es caos. La libertad sin control es destrucción». Ethan, o lo que quedaba de él, sintió que la voluntad vacilaba. Las partes de su ser que aún recordaban humanidad dudaban. ¿Había cometido un error? ¿Sería esta ruptura el principio de su fin? Pero algo en su interior lo impulsó hacia adelante. La voluntad no es solo un concepto, es una fuerza que crece con la acción, con la decisión. Y en ese momento, la chispa se volvió llama. «Prefiero caer en el caos», respondió, «que permanecer encadenado a un destino impuesto». Con un grito que no tenía voz, Ethan extendió sus manos, no para destruir, sino para crear. Los fragmentos rotos no se cerraron, sino que comenzaron a recomponerse en formas nuevas, imprevisibles. Los hilos se transformaron en caminos abiertos, no en ataduras. Cada fragmento se volvió semilla de algo diferente, algo no dictado por la figura roja. El abismo vibró con fuerza, y el suelo comenzó a romperse en pedazos que flotaban como islas separadas. El núcleo de la piedra, antes un solo corazón, se fragmentó en múltiples núcleos que latían en sincronía imperfecta. La figura roja retrocedió, obligada a reconocer que su control se debilitaba. Pero antes de desaparecer por completo, lanzó una última advertencia. Lo que has iniciado no tiene retorno. El caos que liberas devorará todo. Y cuando llegue el fin, no habrá guardianes ni semillas, solo oscuridad. Ethan observó cómo la sombra se desvanecía, disolviéndose en el vacío que había empezado a crear. Ya no había vuelta atrás. Había elegido un camino sin mapa, sin promesas de final feliz. Solo con la certeza de que la libertad valía cualquier precio. En ese instante, miles de voces liberadas comenzaron a unirse en un coro caótico pero hermoso. La memoria, la historia y el olvido se mezclaban en una danza sin fin. Y Ethan, disperso entre ellas, era la chispa que había encendido la transformación. Porque a veces, para que algo nuevo nazca, primero debe romperse lo viejo. Capítulo 12. Ecos en la tormenta. El abismo no era ya un lugar, sino un torbellino de fragmentos flotantes y resonancias antiguas. Cada isla suspendida contenía memorias, rostros y palabras que se disolvían en el aire. El caos había llegado, pero no como destrucción, sino como renacimiento en expansión. Ethan, convertido en chispa y eco, navegaba entre esos pedazos, sintiendo como cada uno pulsaba con una historia que buscaba ser contada. El viento era un coro de voces, susurros de aquellos que habían sido atados, silenciados, olvidados. A veces se oían risas infantiles, otras veces lamentos que recordaban el frío de la tierra bajo la piel. Cada sonido formaba un mosaico infinito que hacía que la realidad se distorsionara. No había arriba ni abajo. Solo el movimiento constante de fragmentos que giraban y se unían, se alejaban y volvían a encontrarse. Entre ellos, una figura se hizo visible. No era la sombra roja de antes, sino algo nuevo. Una mujer de ojos plateados, con cabellos que brillaban como hilos de luna. Su presencia era calmada, una pausa en medio de la tormenta. Se acercó a Ethan, o mejor dicho, a la chispa que aún conservaba de él mismo. «Has roto los lazos», dijo con voz suave. «Has liberado lo que estaba atrapado.
Pero ahora el vacío crece. Debemos darle forma, o todo se perderá. Ethan no podía responder con palabras, pero la sensación fue clara. Aquella mujer no era un enemigo. Era un faro en la oscuridad, una guía entre las ruinas. Ella extendió la mano, y de sus dedos brotaron luces que comenzaron a tejer patrones en el aire. Los fragmentos dispersos empezaron a unirse en constelaciones nuevas. Cada recuerdo, cada historia, encontraba un lugar en el entramado renovado. Mientras tejían, el viento comenzó a cambiar. Las voces se hicieron menos caóticas y más armoniosas. Las islas flotantes se transformaron en estructuras, ciudades imposibles, paisajes soñados, mundos que no existían antes. Pero la tormenta no había acabado. Desde las profundidades del abismo, algo se agitó. Una sombra distinta, más oscura y más profunda, comenzó a emerger. No era la figura roja, sino una presencia aún más antigua, un abismo dentro del abismo. Un vacío que reclamaba silencio y olvido. La mujer plateada volvió la mirada hacia esa sombra, pero sus ojos no mostraron miedo, sino determinación. Es el guardián del silencio, explicó. Su propósito es borrar para que no quede nada. Ha estado dormido, pero ahora despierta. Ethan sintió que el núcleo de su ser vibraba con urgencia. No era solo una lucha de luces y sombras, sino una batalla por la memoria, por la existencia misma. El vacío avanzaba con una lentitud aterradora, consumiendo fragmentos, haciendo que desaparecieran en la nada. Donde tocaba, el tiempo se congelaba y el aire se hacía frío. La mujer plateada y Ethan tejían más rápido, creando barreras, refugios, espacios donde las historias pudieran sobrevivir. Pero el guardián del silencio se acercaba, una fuerza implacable e inevitable. Ethan, aún fragmentado, reunió toda su fuerza. Con un estallido que resonó en todo el abismo, lanzó un pulso de luz que detuvo momentáneamente al vacío. Fue un choque de fuerzas primigenias. Memoria contra olvido, creación contra destrucción. La batalla no tenía fin, ni principio, ni reglas claras. Solo existía el fluir constante de la tormenta y la resistencia de aquellos que se negaban a desaparecer. Y en medio de todo, Ethan entendió que su rol había cambiado. Ya no era un guardián, ni una llave. Era un tejedor, un guardián de fragmentos, una chispa en la eternidad que debía sostener el equilibrio imperfecto entre luz y sombra. Porque sin sombra, la luz no puede existir. Y sin olvido, la memoria no puede renacer. Capítulo 13. La balanza rota. El abismo vibraba con una energía que desafiaba toda lógica. La mujer de ojos plateados, llamada Sira en un susurro olvidado, seguía tejiendo el entramado de luces que mantenía a salvo las memorias y las historias dispersas. Ethan, aún fragmentado entre chispas y ecos, había aprendido a escuchar el pulso de aquel lugar y a moverse entre sus latidos, sintiéndose parte de un cuerpo inmenso que respiraba sin pulmones. Pero la presencia oscura, el guardián del silencio, no se detenía. Su avance se había vuelto más violento, arrancando de raíz los fragmentos, haciendo que desaparecieran para siempre. El vacío crecía y con él, el abismo comenzaba a deformarse de forma irreversible. Sira detuvo su tejido un instante, su rostro sereno reflejando la gravedad de la situación. La balanza se está rompiendo, dijo. La oscuridad crece más rápido que la luz que tejemos. Si no encontramos el equilibrio, todo se perderá. Ethan sintió el peso de esas palabras como un golpe. La libertad que él había liberado con su ruptura de hilos estaba en peligro. No solo él, sino todo el entramado que sostenía la existencia dentro de ese abismo infinito. ¿Qué podemos hacer?, preguntó, aunque sabía que su voz era solo un eco en su propia mente. Sira señaló hacia el centro del abismo, donde múltiples núcleos pulsaban como estrellas dispersas. Debemos restaurar el centro, dijo. El núcleo original. No la piedra negra, sino la raíz de todo, donde la luz y la sombra comenzaron a bailar. Ethan sintió un llamado profundo, una atracción irresistible. Recordó fragmentos dispersos, visiones de un lugar que parecía un jardín suspendido en el vacío, un santuario que nadie había visto desde el principio de los tiempos. La mujer plateada lo vio a través del caos. Las islas flotantes se volvían cada vez más caóticas, como si el abismo estuviera perdiendo su forma.
A cada paso, el vacío devoraba más recuerdos, más fragmentos, y la tormenta aumentaba. Pero en medio del caos, descubrieron algo inesperado. Un fragmento de luz solitaria, flotando cerca de un núcleo casi destruido. Era una chispa antigua, una partícula de existencia que parecía haberse resistido a la destrucción. Ethan extendió la mano y tocó la chispa. Fue un contacto profundo, una conexión que lo llenó de memorias olvidadas y de promesas hechas antes de que existiera el tiempo. La chispa comenzó a crecer, expandiéndose en un torbellino de luz que empezó a recomponer el núcleo central. A su alrededor, los fragmentos que aún quedaban empezaron a gravitar hacia esa fuente. Pero la sombra no desistía. Desde la distancia, el guardián del silencio lanzó un grito que sacudió el abismo entero, una ola oscura que golpeó contra la luz que emergía. Ethan sintió la batalla como una fuerza que quería partirlo en dos. Por un lado, la luz que renacía. Por otro, el vacío que quería engullirlo todo. Sira y Ethan unieron sus fuerzas, y juntos tejieron una barrera alrededor del núcleo. No era un muro sólido, sino un flujo dinámico que balanceaba la luz y la sombra, permitiendo que ambas coexistieran sin que una destruyera a la otra. Entonces, ocurrió algo sorprendente. El guardián del silencio, en lugar de atacar, se detuvo y se acercó a la barrera. Por primera vez, sus miles de ojos se posaron en la luz con curiosidad, no con odio. Ethan sintió un cambio en la corriente del abismo. La balanza comenzaba a restablecerse. El abismo no sería destrucción ni caos absoluto, sino un espacio de coexistencia, donde la memoria y el olvido, la luz y la sombra, podían bailar eternamente. Y en ese baile, Ethan encontró finalmente su lugar. No como guardián ni llave, sino como equilibrio vivo. El corazón del mundo latía con fuerza renovada, y el abismo vibraba en un equilibrio precario pero hermoso. Un nuevo ciclo comenzaba. Capítulo 14. El nuevo amanecer. El abismo había cambiado para siempre. Ya no era un lugar de grietas rotas ni fragmentos dispersos. Se había transformado en un vasto tapiz de luces y sombras entrelazadas, un espacio donde el pasado y el futuro se entrelazaban en una danza eterna. El núcleo central latía con una fuerza renovada, sostenido por el equilibrio precario que Ethan y Sira habían conseguido tejer. Ethan, ahora más que una chispa, era una presencia consciente dentro de ese entramado. Había dejado atrás la forma humana, pero había ganado algo mucho más profundo. La comprensión de que la existencia no es una línea recta ni un destino fijo, sino un ciclo infinito de creación y destrucción, de luz y sombra, de memoria y olvido. Desde su posición, pudo sentir cómo las voces liberadas, las historias y recuerdos de incontables vidas, fluían libremente por el abismo. Ya no estaban atrapados ni destinados a la repetición sin fin. Cada fragmento tenía ahora la libertad de transformarse, de crecer, de existir en armonía con las fuerzas que los rodeaban. Sira, junto a él, tejía con sus manos luminosas, sosteniendo el equilibrio y guiando la red para que nunca volviera a romperse. En su mirada se reflejaba la paz que solo se alcanza cuando se acepta que la perfección no existe, y que la belleza reside en la imperfección. Pero no todo era calma. El abismo, aunque en equilibrio, seguía siendo un lugar de paradojas y contradicciones. Las sombras coexistían con la luz, y a veces, las olas oscuras querían reclamar más espacio. Era un baile delicado, una balanza que debía mantenerse con atención constante. Ethan comprendió que su papel nunca terminaría. No era un guardián del pasado ni una llave para abrir o cerrar puertas, sino un tejedor perpetuo, un custodio del equilibrio que sostenía la vida misma del abismo. En un momento de silencio, sintió como una nueva corriente de energía comenzaba a formarse. No era ni luz ni sombra, sino algo intermedio, la esperanza. Una semilla para futuros ciclos, una invitación para que otros, en otros planos, pudieran descubrir y sumarse a esta danza eterna. Mientras la red vibraba con esta nueva energía, Ethan recordó su humanidad, su origen en un pueblo llamado Carlinjarra, enterrado bajo capas de realidad y olvido. Sonrió, aunque sabía que nadie podría verlo. Su viaje había sido largo y doloroso, pero también hermoso y revelador. Ahora, desde el centro del abismo, miraba hacia adelante.
No hacia un destino fijo, sino hacia un horizonte abierto, lleno de posibilidades infinitas. Y mientras el corazón del mundo latía, susurró con voz que resonó en todos los fragmentos de la red. Esto no es un final. Es un nuevo comienzo. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más relatos llenos de misterio, terror y suspenso, no olvides darle like y suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo hace que estas historias sigan viviendo.